Hola, mi nombre es Dana y tengo 16 años. Te cuento esta historia para que no repitas mis errores. Nunca escondas nada y siempre di la verdad. Aquí hay una breve lista de cómo esto terminó con mi conciencia. Perdí a mi hermano, mi papá nos dejó y mi maestro quiere demandarme. Pero comencemos desde el principio. Todo comenzó cuando atrapé a mi mamá con su amante. Tenía un tutor de matemáticas, el señor Dean, y me di cuenta de que a mi mamá realmente le gustaba hablar con él después de mis sesiones. Ella siempre era amable con él y le ofrecía té y galletas. Para ser honesta, estaba un poco molesta porque no me caía bien el señor Dean y pensaba que era muy aburrido. Además, el coqueteo de mamá con él no era justo, era una mujer casada. Mi papá era marinero y pasaba la mayor parte del año en países lejanos, entregando carga en todo el mundo. Supongo que mi mamá extrañaba la presencia de un hombre y se estaba divirtiendo, coqueteando con mi tutor. Un día decidí atraparla en el acto. Después de la tutoría, dije que tenía que salir para ver a mi amiga y salí de la casa, dejando a mi mamá y al señor Dean solos. Esperaba que quisieran aprovechar esta situación y luego, de repente, yo regresaría. Entonces, 30 minutos después, llegué a casa y vi que el auto del señor Dean todavía estaba estacionado frente a nuestra casa. Luego, en silencio, entré a la casa, subí a la habitación de mis papás, encendí la cámara de mi teléfono y de repente irrumpí en la habitación para atraparlos. Vi exactamente lo que esperaba ver. Mamá y el señor Dean se estaban besando y los tomé por sorpresa. Conseguí lo que quería y bajé tranquilamente, esperando una explicación. Después de unos minutos, mi mamá bajó y me rogó que no le contara nada a mi papá. No iba a acceder y me negué a seguirle el juego, pero luego comenzó a llorar y sentí pena por ella. Me dijo cómo se sentía cada vez que mi papá se iba a trabajar. Mamá había tratado de persuadir a papá para que buscara otro trabajo durante mucho tiempo porque lo echaba mucho de menos, pero él siempre se negaba y mamá se molestaba. Era la primera vez que ella le era infiel y prometió nunca más volver a hacerlo. En ese momento, pensé que la entendía. También extrañaba la atención de mi papá, así que acepté mantener su secreto. Ese mismo día, mamá cortó todos los lazos con mi tutor. Resultó que lo hizo justo a tiempo, porque una semana después, papá nos sorprendió y regresó a casa para un descanso. Para ser honesta, al principio fue muy incómodo. Mi mamá y yo ahora estábamos guardando un gran secreto y nos esforzamos mucho para fingir que no había pasado nada. Pronto la vida volvió a su ritmo normal. Pero todos los problemas apenas comenzaban. El hecho es que un mes después de las vacaciones de papá, mamá nos sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Era información de, oh Dios mío. Ella ya había ido al médico y lo había confirmado. Estaba en su primer mes de embarazo. Papá estaba muy contento y él y mamá estaban tan felices. Yo también estaba feliz, pero cuando recordé que había tenido una aventura con el señor Dean hace un mes, mi felicidad se esfumó. Pensé que mi tutor era el papá del niño y eso cambió todo. Decidí hablar con mi mamá porque pensé que se había convertido en algo más que un pequeño secreto y que había que hacer algo al respecto. Pero ella me dijo que me callara, porque eso destruiría a nuestra familia, y no podíamos predecir qué pasaría después. Entonces se tomó la decisión y comenzamos a prepararnos para un gran cambio en nuestras vidas. Primero mi papá finalmente decidió cambiar su trabajo para poder quedarse en casa y darle más tiempo a su familia. Además, se suponía que debía estar ayudando a su esposa embarazada. Esto tuvo un impacto muy positivo en nuestras relaciones. Papá comenzó a darnos a mamá y a mí la atención que necesitábamos. Mamá había olvidado el secreto que estaba escondiendo, o tal vez fueron las hormonas las que cambiaron su estado de ánimo, pero estaba feliz y brillaba como el sol en un día despejado. Pero yo empezaba a sentirme incómoda por todo lo que estaba sucediendo. El hecho es que, aunque mi papá había ganado mucho dinero en los últimos meses mientras estaba en el barco, mis papás entendieron que tenían que gastarlo con cuidado porque iban a tener que gastar mucho dinero con el nuevo bebé, así que restringieron mi dinero. Podría haberlo superado fácilmente, pero no era el momento adecuado. Mi clase tenía un viaje planeado y yo había soñado con esta oportunidad de pasar tiempo con mis amigos, pero ahora mis papás no podían darme el dinero, así que no podía ir.
Ya estaba molesta, pero de repente tuve una idea. Todo lo que tenía que hacer era llamar al señor Dean. Iba a chantajearlo. Tenía fotos de él con mi mamá y podía usarlas para que me diera el dinero. Para hacer eso, tuve que asustarlo un poco. Y a diferencia de las matemáticas, hice esto perfectamente. Cuando nos vimos, inmediatamente tomé una posición de fortaleza y dije que mi mamá estaba embarazada y que tenía fotos que demostraban la conexión entre él y mi mamá. Luego, amenacé con publicar las fotos y contarle todo a mi papá. Le ilustré un gran escenario en el que le quitaban la licencia de maestro por conducta inmoral y luego que mi papá iría tras él. Dije que era marinero y que era muy fuerte, si sabes a lo que me refiero. El señor Dean no pudo soportar la presión y aceptó darme dinero para callarme. El trato se había completado y me complació haber podido ganar el dinero para mi viaje. Era mi sueño y pude hacerlo realidad. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. No te contaré sobre el viaje. Todo lo que necesitas saber es que fue simplemente increíble. El tiempo pasó muy rápido y mi mamá dio a luz a un niño. Honestamente, lloré como una niña cuando lo sostuve en mis brazos. Tal vez tenía algo de instinto maternal, pero este bebé era lo más hermoso que había visto en mi vida. Estaba tan feliz de ayudar a mis papás a cuidarlo. Pero mi felicidad no duró mucho. Pronto, el señor Dean apareció de repente en nuestra puerta. De alguna manera descubrió que mamá había tenido al bebé y que no podía superar sus sentimientos. No le importaba lo que mi papá pudiera hacerle, o que pudiera perder su licencia de maestro. Quería la custodia parcial de este niño. Esta demanda surgió de la nada. Con miedo, miré a mi papá y vi cómo procesaba esta información. Le preguntó a mi mamá si todo era cierto. No tenía dónde ir, así que le dijo la verdad. Luego hubo una pelea en la que todos le gritaban a mi mamá. Papá estaba furioso porque ella lo había engañado y mentido al respecto por tanto tiempo, y él no esperaba eso de mí. Su propia hija le había mentido y encubierto la infidelidad de su mamá. Supongo que también me había convertido en su enemiga. El señor Dean gritaba que quería quedarse con el bebé. En este punto, mi mamá solo se quedó allí y lloró. Gracias a Dios, papá se calmó después de un rato y se fue. Mamá no iba a renunciar al niño, así que mi tutor también se fue, pero prometió que se encargaría de todo a través de los tribunales. Entonces mi mamá y yo nos quedamos solas. Ambas nos sentamos en silencio y tuvimos tiempo de reflexionar. Pero la historia aún no terminaba. Pronto descubrimos que mi papá quería divorciarse de mi mamá y que estaba haciendo el papeleo. Al mismo tiempo, el señor Dean demandó a mi mamá por paternidad. Y mientras todo esto sucedía, mi mamá y yo teníamos que cuidar al bebé, que lloraba mucho y dormía mal. Pero no era por un malestar estomacal, era porque nuestra conciencia nos estaba atormentando por lo que habíamos hecho. Este bebé era todo lo que nos quedaba, y me rompía el corazón pensar en entregarlo. Imagina nuestras emociones cuando la prueba de ADN de paternidad llegó por correo. Abrimos el sobre con una terrible ansiedad en nuestros corazones. Pero al final de la carta, la conclusión era que el señor Dean no era el papá del niño. Esto significaba que podía irse al infierno con su demanda. Por primera vez en semanas, mi mamá y yo nos sentimos aliviadas. Incluso teníamos esperanzas de que todo terminaría bien, pero nos equivocamos de nuevo. Cuando le dijimos a papá que él era el papá del niño, estaba muy feliz, pero aún no quería perdonar a mi mamá. No podía olvidar que lo había engañado y no podía perdonarme a mí por encubrirla todo este tiempo. Sí, fue una verdadera traición porque papá estaba ganando dinero para las dos y lo tratamos muy mal. Entonces papá quería romper todos los puentes entre nosotros y más que eso, quería llevarse al bebé. Mi mamá no tuvo otra opción. Tuvo que ceder ante mi papá e hicieron un trato. Ella podría visitar al bebé regularmente, pero no lo hizo más fácil. Al mismo tiempo, el señor Dean no quería dejarme sola. Pensó que yo sabía desde el principio que él no era el papá del bebé y que le había mentido cuando le exigí dinero por las fotos comprometedoras. Entonces, ahora está amenazando con demandarme.
Ahora no tengo idea de cómo será nuestro futuro. ¿Dónde conseguiremos dinero para vivir? ¿Podré reconectarme con mi papá? ¿Podré ver a mi hermanito? Y todos estos problemas son el resultado del trato que hicimos con nuestra conciencia. Así que decidí por mí misma, de una vez por todas, que es mejor decir la verdad aunque duela, que mentirle a un ser querido hasta el momento en que la mentira se vuelve explosiva. Mi mamá y yo sufrimos este tipo de explosión, y es nuestra culpa. Este es el final de mi historia. Gracias por tu atención. Cuéntame sobre tus tratos con tu conciencia en los comentarios, y no olvides compartir este video con tus amigos.